¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre acciones. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. ¿Cómo conseguimos hacer algo por el medio ambiente? Sí, ¿qué es lo más efectivo? ¿No te has preguntado nunca si los pequeños gestos que haces valen para algo? Seguro que alguna vez has visto a un presidente de algún país o de una gran corporación decir burradas ambientales y te ha entrado la desesperación. Y te has sentido pequeñito e inútiles los esfuerzos que haces. Pero hoy te voy a contar primero dónde creo que debemos poner el foco y al final qué puedes hacer que es realmente efectivo. Para empezar voy con el ejemplo de la huella de CO2, la huella de carbono, ¿vale? Nos vale para hacernos una idea de cuánto consumimos cada uno, porque lo normal es que el nivel de las emisiones de CO2 de los ciudadanos sean proporcionales al gasto. Obviamente no es un indicador perfecto y tiene sus limitaciones. Pensemos, por ejemplo, en alguien que le toca vivir muy lejos de su trabajo porque no se puede permitir una casa más barata y esto le obliga a coger mucho el coche. Bueno, vale. Pero nos puede ayudar bastante, pensando, por ejemplo, cómo conseguir una descarbonización de la sociedad, pero que sea socialmente justa. Y para ello vamos a ver la distribución social de la huella de carbono, específicamente en España, según el nivel de renta. ¿Vale? Los datos son del World Inequality Report de 2022, pero hay más estudios con resultados muy parecidos, ¿vale? Para empezar, la media de emisiones de CO2 por persona en tonelada equivalente para toda España es de 7,7, casi 8. Voy a redondear los datos, ¿vale? Vamos a tener que todos los españoles emitimos 8 toneladas de CO2 equivalente por persona y año. Pero si desgranamos el dato por nivel de renta, resulta que el 1% más rico es responsable de casi 65 toneladas. He dicho la media era casi 8, ¿eh? Y el 1% más rico es responsable de casi 65 toneladas. El 10% más rico, ya la media baja a 20 toneladas. El 40% de rentas medias, llegamos a un poquito más de 8. Mientras que el 50% más pobre solo emite 4 toneladas y media por persona. Veamos la diferencia, es brutal. El 1% más rico 65 toneladas, el 10% más rico 20, el 40% de los que están ahí en medio 8 y el 50% más pobre 4,5. Pero claro, esto también hay que ponerlo en contexto, porque sí, el 1% más rico emite muchísimo por persona, pero claro, solo son el 1% de la población, son muy pocos. Así que si hacemos los cálculos tenemos que el 1% más rico emite el 8% de las emisiones totales. El 10% más rico emite el 27% de las emisiones. El 40% de en medio emite el 43% de las emisiones. Y el 50% más pobre emite el 29%. Fíjate que el 10% más rico emite casi lo mismo que el 50% más pobre. Tenemos un gran trabajo con ese 10% que igual podemos convencer a pocos y ganamos mucho, ¿sabes? O el 40% de en medio, que es casi lo mismo que la suma de los otros dos, del 10 y del 50. Si sumamos el 50% más pobre y el 10% más rico, emiten lo mismo que el 40% de en medio. Ese 40% de en medio, o clase media, es muy importante también. Y además es interesante ver dónde se van esas emisiones, en qué actividades o gastos. Pues ya te lo digo, en movilidad y vivienda, en el coche y en la casa, que suponen alrededor del 70% de la huella de carbono. Aunque también hay que pensar aquí en la distribución de la riqueza, pues normalmente las familias con más ingresos emiten más en movilidad, mientras que los de menos renta, pues en alimentación y vivienda se van las emisiones. Así que esto nos da una idea de lo importante que es descarbonizar la vivienda y la movilidad, y también de la importancia de las clases medias en cuanto a su contribución del total, ¿no? Y esto, según mi opinión, lo podemos conseguir a través de políticas públicas.
pero también de la acción individual. ¿Y cómo lo podemos conseguir si somos tan pequeñitos? Pues mira, te voy a dar mi receta de 3 acciones más o menos sencillas que puedes hacer y que tienen una gran repercusión en el medio ambiente. La primera es votar. Si te importa el medio ambiente, aunque solo sea cada 4 años, vota a partidos que les importe el medio ambiente, porque ellos sí tienen verdadero poder para cambiar las cosas. Esa, facilísima, cada 4 años, tirado. La segunda, un poco más difícil, porque la haces todos los días, y es comprar. Cada vez que compras, piensa si es la opción más sostenible que puedes elegir. Incluso plantéate si debes comprar eso, pero bueno. Y es que ahí es donde va tu dinero. Y aunque no nos guste, en el sistema en el que estamos, el dinero es muy importante. Cada euro que ponemos en algo marca la diferencia. Y por último, aunque esta es un poco más a largo plazo, es la educación. Y si no tienes a quien educar en tu día a día, pues al menos que sea con el ejemplo, que es muy bueno. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos!